Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Hoy día les voy a hablar de los 5 casos realizados en base a la obra sobre Oliver Sacks, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero. El primer caso que realicé es de Ray, el ticker ingenioso. Ray padecía del síndrome de Tourette desde los 4 años, no tenía experiencia alguna de la vida normal, siempre dependía de su enfermedad y buscaba la forma de sacarle provecho a algunas actividades. Pero si le preguntaban cómo se vería él sin la enfermedad, pues simplemente decía que no estaba en su mente abandonar su propio tauretismo, debido a que siempre convivió con ella. Inclusive se caracterizaba por hablar de sí mismo en tercera persona. Al parecer, cuando inició el tratamiento de aplicarle el Haldol por primera vez en pequeñas dosis, pues resultó de alguna otra manera un poco fuerte su reacción, ya que no estaba acostumbrado con ello y en base a que tenía los tics, pues de alguna otra manera se vio afectado. Pero él menciona de que él no hubiera podido haber haberse sometido a este tratamiento si no fuera por la preparación de 3 meses que tuvo. Es por ello que el médico ya en un diagnóstico final menciona de que Rey logró poder superar los tics de lo que sufría de pequeño, y pues mencionó que también Rey se convirtió prácticamente como en 2 personas, una con la que convivía de lunes a viernes, que era con el medicamento, se volvía como que una persona más cavilador, más pausado, un ciudadano mucho más sobrio, mientras que cuando llegaban los fines de semana y no tomaba el medicamento, pues se convertía en el mismo de antes. El diagnóstico aquí es que presentaba múltiples tics de extrema violencia en cuestión de segundos, en lo que viene a ser los síntomas. En lo etiológico se dio la presencia de la existencia de anormalidades en ciertas regiones del cerebro. En lo topográfico involucró al lóbulo frontal, los ganglios basales y la corteza cerebral. Y en lo sindromático, pues sería el síndrome de Tourette. En el segundo caso, se titula Una cuestión de identidad. William Thompson presentaba un trastorno en la memoria. En otras palabras, se le dificultaba recordar o identificar a las personas. En donde, según lo relatado por el médico, el paciente identificaba como que docenas de personas según lo relatado, pero en el transcurso de 5 minutos no puede recordar nada. Prácticamente todo el caso del señor Thompson podía consistir en narraciones de situaciones reales como irreales. Y si bien maniobraba ágilmente su suposición o las narraciones que él comentaba, él nunca sabía quién era, quién lo trataba, quién era él, en dónde estaba, ya que también se le complicaba, ya que presentaba el síndrome de Korsakoff, por lo que también tras una fiebre alta que tuvo empezaron los síntomas mucho más fuertes o complejos, como el delirio, y conjunto con la falta de reconocimiento hacia sus propios familiares. Por lo que al final se dieron cuenta que su situación era irremediable y optaron por observar. Es ahí donde lo ven tranquilo, en donde no se le exigía nada y por lo que recobraba otra vez a las narraciones por las que había pasado. El diagnóstico en sí, en los sintomáticos, que presentaba dificultades para recordar o identificar a la gente constantemente, ya que andaba desorientado. En lo etiológico presentaba de por sí el trastorno de la memoria, ya que conjunto se dio con una fiebre alta, por lo que su situación un poco empeoró. En lo topográfico involucró el área de Wernicke, que viene a ser la comprensión del lenguaje, de cierta forma, y a la corteza prefrontal, ya que afecta la memoria de corto plazo. Y en lo sindromático, pues, se da lo que es la amnesia de Korsakoff grave. Para el caso 3, de sí padre-hermana, la señora B era una antigua química investigadora y había experimentado un rápido cambio de personalidad, debido a que antes ella tenía una personalidad jocosa, chistosa, pero por cómo se mostraba no parecía preocuparse por nada. Y aunque al principio se creyó que podría ser hipomaníaca, resultó que tenía un tumor cerebral. Sucede que una craneotomía reveló la presencia de ambos carcinomas inmensos, ya que afectaban a los sectores orbitofrontales de ambos lóbulos frontales. Por lo que, por ejemplo, cuando le preguntaban algo que ella misma había comentado, contestaba que conocía la diferencia, pero que para ella no significaba nada. En este caso se reflejó un poco que su mundo había quedado vacío de sentido y de significado, ya que nada para ella resultaba real o irreal. Es mediante que este caso Luria también examina este tipo de indiferencia o de igualación, en donde los neurólogos alemanes pues lo llamaron
como Wilsetsuch, haciendo referencia a una enfermedad jocosa en donde la capacidad de discernimiento se pierde a medida que avanza. El diagnóstico aquí es sintomático con la repentina falta de interés y ausencia de emociones tanto en personas como en objetos, porque se daba. En lo etiológico se da la presencia del tumor en la corteza orbitofrontal, ya que afectó las áreas 10 y 11. En lo topográfico, pues claramente se ubica en el lóbulo frontal dañado, se da también en la corteza orbitofrontal y comprende también las áreas 10 y 11 de Brodmann. Y en el sintomático, claro, presentaba el síndrome de Wilsetsuch. Lo que es el caso número 4 de reminiscencia, bueno, así se llama, pues consistió en dos señoras. Disculpen el sonido. La señora O.M. tenía 88 años, sufría de sordera, pero gozaba de buena salud. Vivía en una residencia para ancianos, era una mujer inteligente, despierta, no deliraba ni estaba loca. Por lo que una noche de la nada sintió oír un repertorio de canciones irlandesas, y lo peor es que solo ella las escuchaba. Decidió recurrir a diferentes especialistas, se le hizo un encefalograma, y los resultados fueron que ella estaba teniendo ataques en el lóbulo temporal. También mostró una pequeña trombosis o infartación en el mismo lado, y también se daba como que pequeños rastros de memoria musical en el córtex, ya que esto se puede ser en consecuencia de un ataque mismo que remitió. Su reminiscencia epiléptica se centró en algo inconsciente, o en este caso serían las experiencias de ella en la primera infancia. Luego también se menciona dentro de este mismo caso una situación similar que viene a ser el caso de la señora O.C. Si bien también oía música dentro de su cabeza que a veces podía ser un zumbido o un silbido, la epilepsia era diferente desde el principio, ya que por ende se le tomó un encefalograma en donde indicó tener excitabilidad más un voltaje sorprendentemente elevado en ambos los lóbulos temporales, vinculado con una apoplejia, por lo que no dudó y solicitó su tratamiento, concluyendo así que tanto la señora O.C. como la señora O.M. padecían de reminiscencias o irrupciones convulsivas de melodías y de escenas con una especie de hipermnesis e hipergnosis. El diagnóstico aquí es que ambas podían oír un repertorio tanto de canciones, un silbido o un zumbido en su mente. En lo etiológico se da la infartación en una parte del lóbulo temporal derecho y a la vez rastros de una memoria musical en el córtex. Lo topográfico sería que se encuentra ubicado afectando el lóbulo temporal derecho, involucrando las áreas 41 y 42 de Brodmann, y en lo sindromático presentaban reminiscencias e irrupciones convulsivas de melodías, que en este caso eran las hipernesis o hipergnosis. Ya por el último caso era sobre un grove ambulante. Martin, de 60 años, contrajo Parkinson, en donde ya no podía cuidarse por sí mismo. De pequeño sufrió meningitis, lo que le produjo un retraso mental. Y a su vez también presentaba espasmodismos en un lado del cuerpo. No todo era malo. Sucede que él poseía una memoria musical asombrosa. Cuando se entregaba la música, de cierta forma, se olvidaba que era un retardado. Incluso se hace una comparación en donde, por ejemplo, cuando le comentan sobre temas de la sociedad, él se aislaba, padecía de un sentimiento de unidad, no se identificaba, pero si solo lo relacionaban o le mencionaban algo referido a la música, pues se convertía en todo un profesional, o más conocido como un grove ambulante. Un grove en sí sería un músico del cual él y su padre también escucharon y le tuvieron cierta admiración. Por lo que si dejamos también ahora de lado ello y nos enfocamos en otros aspectos de cómo él fue de pequeño, él había sido una persona mísera, desagradable, lúgubre, y pues cuando se volvió un hombre, ya como que lo habían admitido, pero debido a las condiciones en las que estaba, también fue despedido de múltiples trabajos. Por lo que él, ya siendo consciente de todo esto, de alguna forma él decidió volver a cantar a la iglesia, ya que a él le gustaba en sí todo lo referente a la música, y pues se recuperó ahí a sí mismo, se reintegró y dejó de lado el niño rencoroso, tal vez, o retardado que estigmatizaron en algún tiempo. Por lo que en el diagnóstico presentado, pues en lo sintomático presentaba claramente un retraso mental y a su vez un espasmodismo en un lado del cuerpo desde su infancia. En lo etiológico, pues se da la inflamación de los meninges, ya que provocó una lesión cerebral.
En lo topográfico se da que el lóbulo temporal involucró al sistema somatosensorial en las áreas 10, 41 y 42 de Brodmann, y en lo hidromático pues obviamente presentó hipertrofías prodigiosas de la memoria eidética. Sin más, eso sería todo. Gracias.